Bien, primera pregunta. ¿A qué parte de China o en qué parte de China es donde se fabrican los juguetes que ustedes después distribuyen? China tiene dos zonas importantísimas de producción. Una es el área de Guangdong, que es el sur, el área de Cantón, y otra es Shanghái. Nosotros, para arrancar, para minimizar riesgos, fuimos donde vamos todos, que es a la zona sur, a la zona de Guangdong. De hecho, es el 90% de los productos, por ejemplo, de electrónica de consumo, de juguete, calzado y textil, se hacen allí. Pero ahora estamos yéndonos un poco más al norte, un poco más hacia el interior, por lo que antes comentaba. Hay un grandísimo escasez de capacidad en aquella zona, en la zona de Cantón, y entonces estamos desplazándonos un poco hacia el interior, donde el gobierno chino nos da unas subvenciones por poder colaborar con esas otras fábricas. Siguiente pregunta. Al quedar obsoletos los juguetes tan pronto, esa caducidad de la que hablábamos, ¿dónde se redirigen esos juguetes sobrantes? Por ejemplo, los Mickey Mouse con cinco dedos. Bueno, aquel tuvo una salida bastante drástica, no lo voy a contar ahora, Trágica. por si hay algún niño. No, pero tenemos complicado darle salida y a los mercados B. Porque nuestro sector no podemos poner outlets al uso y en nuestro sector tenemos un grandísimo problema, que es que no controlamos el canal de distribución. La gran distribución no está en nuestras manos. Por ejemplo, otro de las empresas muy líderes a nivel logístico como es Inditex tiene una gran ventaja. Ellos sí controlan el canal, es su canal. De hecho, sé que cuando ellos tienen sobrantes los pueden sacar por su canal. Nosotros tenemos que esperar un año a que el producto baje un poco de moda o perdamos un poco el recuerdo para poderlo sacar en estos mercados. Señor Rosique, muchísimas gracias. A usted. Muchas gracias a ustedes. Gracias.